Hola amigos de Enfoque B, estamos de nueva cuenta aquí. Pedimos disculpas por los retrasos que hemos tenido. Hoy casualmente tuvimos algunos problemas con el internet y se pueden dar cuenta, tenemos otro set. Estamos estrenando otro set ahora. Tenemos que darle el reconocimiento, el agradecimiento al patrocinador ahora, que es Rework, laboratorio especializado en reparación de todo tipo de computadora, sobre todo iPhone. Y ahora estamos aquí en un espacio diseñado particularmente para el trabajo que Dan Ricaño elabora en su laboratorio, y estamos ahora aquí. Entonces estamos muy contentos de poder ya iniciar. De verdad pedimos disculpas y ojalá podamos ya iniciar en este estudio. Y quiero darle la bienvenida a Israel, Ricardo, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido con el coronavirus? Pues bien, bueno, a mí no tan bien. Hoy ya se me cayó el programa. Yo tenía grabado estaba intentando grabar lo de Lamentaciones y lamentablemente pues no jaló, ¿no? Entonces pero bueno, ya contento, la verdad, muy agradecidos con Dan. El espacio, ¿no? Por el espacio, pues está muy cómodo, está muy padre, y pues tuvimos que correr prácticamente de un lado de la ciudad al otro para poder hacer esto, pero aquí estamos. Dios es misericordioso. Así es. Pues aquí ya contentos, alegres de poder nuevamente estar con ustedes. Y pues ya tenemos los estragos del coronavirus, ¿no? Nos movemos de sitio a sitio. Sí. Pero bueno, ya, gracias a Dios estamos aquí. Hoy tenemos un tema muy particular. Estaremos hablando acerca de la disciplina de Dios. Básicamente estaremos tocando el versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y queremos abordar también quizás esa pregunta que se ha estado haciendo últimamente, acerca de que si esto es una disciplina de parte de Dios para el mundo. Y quisiera, antes de poder responder a esa pregunta, que vamos a llegar hasta allá, que ustedes me digan su impresión de este texto. Es un texto bien usado ahora. Muchos predicadores están usando quizás este texto para predicar en estas fechas, pero ¿qué impresión les da este texto? ¿Qué es lo que están recibiendo ustedes cuando miran este texto? Pues de entrada que a veces nos cuesta mucho colocarnos en una parte centrada. De repente ahora con todo esto que está ocurriendo, yo me tocó ver en las redes sociales como que los dos extremos, ¿no? El extremo de siempre el sensacionalismo, de que esto es el fin del mundo, es un juicio de Dios. Por ahí estaba viendo algo, de verdad no sé quién se da el tiempo de hacer eso tan creativo. No se han visto eso de COVID, que alguien hizo la suma dependiendo, o sea, la letra C equivale a 3 y suman todo y da 666, ¿no? Entonces yo no sé quién se toma el tiempo para hacer ese tipo de cosas, pero bueno, tenemos ese extremo, el extremo que siempre quiere encontrar en la Biblia, en donde la Biblia profetizó el coronavirus. Realmente no lo profetizó como tal. Pero también está el otro extremo, el extremo que no pasa nada y que siempre dejamos pasar las cosas que ocurren como si Dios no estuviera detrás de esto. Porque lo que tenemos claro es que Dios es soberano y que todo lo que está ocurriendo es porque Él lo está permitiendo. Entonces pienso que cuando hablamos de disciplina, y entraremos a esta parte, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es disciplina y lo que es castigo, lo que es juicio de Dios, ¿no? Claro que nos queda claro es que la Biblia sí habla que un día Dios va a juzgar al mundo, pero será hasta su regreso. O sea, nosotros no podríamos decir que esto, asegurar más bien que esto es un juicio de Dios, porque la Biblia deja claro que cuando Dios juzgue al mundo será para ya establecer su reinado, sin querer fijar qué bueno temas complicados. Sí. Ok, quisiera, antes de poder entrar un poco más, es quizás saber qué es disciplina. O sea, porque la gente a lo mejor tiene una confusión respecto a eso. ¿Qué es disciplina? Al menos, bueno, si hablamos de disciplina, creo que dos textos o dos pasajes vendrían a mi mente. Sería Mateo capítulo 18, y la disciplina de la iglesia, y el cuidado de la iglesia, y Hebreos capítulo 12. Y Hebreos usa una palabra interesante, se refiere al cuidado que tiene un padre, un maestro o un tutor hacia un niño. Y lo va a instruir, le va a enseñar, le va a guiar hacia dónde tiene que caminar, hacia dónde tiene que dirigirse. Entonces, en ese sentido, la disciplina que está hablando Hebreos está hablando de un acompañamiento, de una formación de carácter, de un niño que no conoce quizás todo y necesita ser instruido en muchas cosas. De muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos
bueno, a mí no me ha tocado todavía, ¿no? Pero tengo una niña de 1 año 4 meses, pero todavía no le he corregido como tal, de manera física, corporal. Pero es parte de lo que yo le haré a ella como disciplina para que ella entienda algunas cosas que están en peligro su vida. Sí, ahora mismo quizás una de las cosas que muchos padres hacemos, es parte de esa disciplina, es tratar de instruirle por dónde debe hacer las cosas, cómo debe de hacerlas, y cuando evidentemente recae continuamente en no obedecer, quizás es donde ya uno aplica esa disciplina correctiva, ¿no? Exacto, entonces la idea que está presentando aquí Pablo es de una persona que es mayor, que está acompañando a una persona que tiene demasiado afecto con él, como un padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, solamente los hijos de Dios gozan la disciplina de Dios, porque es Dios acompañándolos para llegar a ser lo que el Padre quiere que sean sus hijos. Entonces, ahora mismo no estaríamos hablando de una disciplina para todo el mundo. Yo creo, completamente, antes de esto quiero decir que ya respondió quién es el autor de Hebreos, ya seguro Sí, que fue ya Pablo. Yo pienso de igual forma. Creo que es súper importante lo que está diciendo Israel, porque debemos diferenciar, o sea, que la disciplina es un regalo. Me gustó la palabra que ocupó Israel. Solamente el creyente goza de la disciplina de Dios, y esto quiere realmente decir un gozo, porque de hecho nosotros aquí animamos mucho a nuestros hermanos a que miren el contexto, y el contexto de esto está en el versículo 3, dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, y ahí entonces, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, ¿por qué no la debes menospreciar? Porque considera a Cristo, que Cristo mismo también padeció. Él, aunque suene difícil de entender, o sea, Jesús fue disciplinado, no de una forma correctiva, no de una forma preventiva. Él no tenía una naturaleza inclinada al pecado, pero Jesús fue enseñado, dice que aprendió obediencia. Jesús fue llevado, fue en su momento discipulado seguramente por sus padres, aún aprendió la ley. O sea, la disciplina no siempre es, la gente toma este texto siempre pensando en un consuelo al creyente que ha sufrido la consecuencia de su pecado, ya sea por una disciplina eclesiástica o por la consecuencia de algo que le ocurrió grave. Pensemos en el ejemplo de David. David sufrió una disciplina de parte del Señor tan severa que perdió al bebé, ¿no? Perdió al bebé en una ocasión, y a veces pensamos que este texto únicamente aplica para traer consuelo a esas situaciones. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que la disciplina es algo que todo creyente va a pasar en la vida. Porque el ejemplo es claro, dice... y azota, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar, ya sea para corregir, y eso es lo que ahorita me gustaría que pudiéramos entrar. O sea, la Biblia nos muestra, por lo menos, pueden haber más, pero por lo menos yo miro 3 funciones de la disciplina de Dios sobre sus hijos. Primero, para corregirlos. Cuando el creyente es constantemente camina en desobediencia, el Señor va a llegar y va a corregir. Y a veces la disciplina del Señor puede ser muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Un ejemplo, sin entrar en un asunto de polémica, bueno, prefiero ocupar el ejemplo de David. David fue disciplinado para corregirlo. Pero también vemos ejemplos en el caso de Pablo. Pablo, por ahí en 2 Corintios, él menciona, dice en 2 Corintios 12, versículo 6, dice: sin embargo, 7, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera. Entonces, otra forma que yo miro la disciplina es que es preventivo. A Pablo le fue dado un aguijón con un fin de prevenir que él se enalteciera. Y finalmente vemos que la disciplina es instructiva, ¿no? El ejemplo mejor creo que es Jesús, que dice que él aprendió obediencia, él tuvo que ser instruido también en todo eso. Entonces, la disciplina del Señor sobre nosotros es una expresión de amor, ya sea para corregirnos, sea para prevenirnos, o sea para instruirnos. Y esto que estamos viendo es para eso. Mencionabas que en el caso de David había sido una disciplina preventiva, y quizás para la gente que nos está mirando pudiera entenderlo como... De David fue correctiva. Pero en el caso de preventiva,
podríamos usar el hecho de que por qué nosotros no tenemos dinero, por qué es que Dios no nos permite tener el trabajo que queríamos, o ese tipo de cosas. ¿Eso previene? ¿Eso es una disciplina preventiva? Podríamos pensar que muchas veces el Señor nos cierra puertas, el Señor no permite que prosperen ciertos planes que nosotros tenemos. Aún el Señor nos humilla constantemente, fracasamos en nuestros intentos, fracasamos en nuestros devocionales, y el Señor hace eso muchas veces para prevenir algo que nosotros no sabemos, que decimos, es que si yo lograra esto, si tuviera ese trabajo, si lograra esta relación, si lograra esta carrera, y Dios a veces nos está previniendo de algo. Y es una forma en la que el Señor nos está disciplinando, porque tenemos que entender que la palabra disciplina, nosotros a nuestra mente muchas veces la junta como si fuera un sinónimo de castigo. ¿No? Exacto, pero disciplina es discípulo. O sea, ustedes que son padres, disciplinan todos los días a sus hijas. ¿Cómo? Cuando ya van creciendo, tiende tu cama, levántate temprano, lávate los dientes. No, esas son disciplinas, exactamente. Los estás discipulando sin constantemente. Ni siquiera llegar al... Sin necesidad de algo correctivo, ¿no? Como decía Isra, que él hasta ahora no ha tenido la necesidad de aplicar una disciplina corporal. Entonces entendemos que que Dios disciplina y corrige y azota a quien toma por hijo, no al incrédulo. Es algo que debe quedar muy claro en ese sentido. Entonces, por un lado, Dios da como una bendición su disciplina, y por otro lado, el incrédulo simple y sencillamente va a recibir su castigo, ¿no? Y eso está reservado para el día en el que el Señor regrese. Pero mi pregunta es, ¿cómo hace esto Dios en su disciplina? ¿Qué es lo que Dios usa para llevar a cabo su disciplina? Ok, antes nada más quisiera dejar algo bien claro para recordarnos a nosotros esa distinción de esas dos personas, ¿no? Dos grupos de personas conforme a Apocalipsis, ¿no? Aquellos que son sus hijos, aquellos que son sus enemigos. Aquellos que son sus hijos disfrutan del amor pleno y verdadero de Dios. Un maestro de un seminario nos decía que la doctrina más difícil de entender es el amor de Dios. Y decía que si no fuese por el amor de Dios, todos los atributos de Dios estarían en nuestra contra. Por lo tanto, cuando Dios ama, lo hace con todos sus atributos, con su bondad, con su justicia, con su rectitud, con su perfección, con su inmutabilidad, y todo esto lo disfruta el creyente, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo con el creyente? Si nosotros estamos en este peregrinaje, en un camino hacia, como decía el profesor del peregrino, hacia Sion, hacia la Nueva Jerusalén, entonces nuestro camino desde hoy hasta que Cristo venga o estemos con Él es un camino de disciplina que Dios va a hacer con nosotros. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? La Biblia nos dice que seamos como Cristo Jesús. Dios se ama tanto a sí mismo que quiere hacer múltiples copias en todo el mundo. Entonces Dios está formando a Cristo Jesús en nosotros, pero también está queriendo que nosotros podamos amar a Dios. Entonces ese es el propósito de la disciplina, que nosotros podamos amar a Dios y también ser como Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios usa para la disciplina? Lo que decía Ricardo. Un autor lo divide en tres partes. Dios usa circunstancias, Dios usa relaciones, y Dios usa también lo que se llaman las disciplinas espirituales, de lo que nosotros tenemos que hacer, como la oración, como leer. Todas esas son cosas de disciplina que nos forman a Cristo en nosotros. El carácter. Lo que estamos viviendo en nuestros días es una situación que Dios ha enviado como una circunstancia para disciplinar a sus hijos y hacerlos más como Cristo Jesús. Entonces, ya Ricardo mencionará más específicamente esas tres partes de cómo lo va haciendo Dios en cuanto a corregir, a prevenir e instruir. Pero principalmente yo quería recalcar como esas tres partes. Dios usa circunstancias, Dios usa relaciones, y Dios usa el esfuerzo espiritual que hacemos nosotros para llegar a ser disciplinados. Ahora viene a mi mente una pregunta respecto a esto que está pasando, porque es el beneficio de los creyentes esta disciplina. Sin embargo, ¿hay algún efecto que pueda positivo que pueda provocar sobre los incrédulos este tipo de cosas que parecen estar dirigidas a sus hijos, pero quizás estamos considerando o no estamos considerando a quienes todavía faltan por ser convertidos? Quizás a través de esto Dios pueda hacer uso de esto para que aquellos incrédulos puedan ser sensibilizados, no sé, para poder ser parte de sus hijos. Yo pienso que sí. O sea, si cuando la iglesia
camina y funciona de una manera disciplinada, evidentemente la influencia de la iglesia sobre el mundo es correcta, la evangelización se vuelve correcta, las conversiones son genuinas y evidentemente el mundo es beneficiado porque, como decía Israel, todo lo que Dios hace lo hace para su gloria, y Dios decidió glorificarse. Una de las formas como decidió glorificarse fue salvando. Entonces, en medida que la iglesia cumple su función, Dios es glorificado, pero todo lo que Dios hace lo está haciendo para su gloria, por ende lo hace en favor de sus hijos. Mientras sus hijos, el creyente, esté caminando en esta obediencia, obviamente saldrá a evangelizar, obviamente se olvidará de tantas banalidades y tantas torpezas. Ahora que he estado estudiando tanto el libro de Lamentaciones, algo constante era eso: ellos amaban escuchar acerca de cosas vanas, de cosas locas, y Jeremías les hablaba de arrepentimiento. Cuando la iglesia comienza a caminar en ese arrepentimiento, comienza a caminar en ese crecimiento en santidad, el mundo es bendecido a través de la iglesia. La bendición más grande es esa, que son salvados y que la iglesia funciona como debe funcionar. Algo que podríamos mencionar respecto a lo que decías de qué es lo que pasa con el incrédulo, se me viene a mi mente en este momento que estábamos meditando del carcelero de Filipos, ¿no? Sucede una circunstancia y Dios usa esa circunstancia para poder llamar la atención al carcelero y él pudiera venir en arrepentimiento y fe a Dios. Entonces Dios usa las circunstancias no solamente para el beneficio del creyente, como su amor constante hacia el creyente, sino también usa estas circunstancias que estamos viviendo en cualquier momento para llamar a la gente, como en el jardín del Edén, diciéndole al hombre: ¿dónde estás tú? Si podemos rastrear cuál fue la primera disciplina y el primer castigo, sería Génesis. Dios castiga a la humanidad en Adán y todos somos castigados, pero al mismo tiempo Dios les da una esperanza a Adán y a Eva, los disciplina, les dice: este es el camino que tienen que seguir, ustedes se equivocaron, pero ahora corríjanse, yo ahora voy a acompañarlos yo a ustedes, los voy a vestir, les voy a dar la palabra de esperanza que ustedes tienen que creer. Y ellos fueron disciplinados en creer lo que Dios había mandado. Entonces, lo que produjo la mayor catástrofe de la humanidad, que fue en el jardín del Edén, fue el castigo general para toda la humanidad, para toda la raza, pero también un momento propicio para que la gente pudiera mirar que Dios es superior y supremo. Ahora, eso es, digamos, aún en medio de toda esta situación, esta circunstancia, aunque es un beneficio para la iglesia, vemos que hay también un beneficio para aquellos que pueden arrepentirse y ser parte de sus hijos. Pero ahora mi pregunta sería: ¿cómo la iglesia debe de ver esto? Si ya que es una disciplina para la iglesia y que ellos pueden ser bendecidos, nosotros podemos ser bendecidos por esta disciplina, ¿cómo es que debemos verlo todos? O sea, porque hay iglesias que a lo mejor están siendo disciplinadas de una manera, quizás nuestra iglesia está siendo disciplinada de otra forma, o es general. ¿Cómo se presenta esta disciplina, lo del coronavirus? ¿Cómo está disciplinando a la iglesia hoy en día? ¿De manera general, o cada uno tiene que aprender a mirar si es correctiva, preventiva? Yo pienso que en el mismo texto de Hebreos dice el versículo 5: y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y de hecho el autor está diciendo: ya han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige. Dice, constantemente se nos olvida que todo proceso que Dios permite es una disciplina para nosotros y no debemos menospreciarla ni desmayar, o sea, cuando estamos pasando por esto. Y que creo que es lo que ocurre muchas veces. La iglesia o el creyente tendemos muchas veces a menospreciar las cosas que nos ocurren. O sea, pensamos como que, bueno, estas cosas están pasando en todo el mundo, esto es algo general, no pasa nada. Voy a poner un ejemplo muy básico. Desde algo que dices: llegué a la casa y se me olvidó las llaves, ¿no? O sea, y dices: olvidé las llaves. Eso puede ser una disciplina, no precisamente que es algo, pero es lo que puedes aprender. Quizá tu esposa o tu mamá o quien se te ha dicho: pon las llaves en su lugar. Y puedes aprender algo de eso, pero nuestra tendencia es a menospreciar, solamente cuando vemos una enfermedad, algo, o como esto es cuando decimos: ¿qué está pasando? Pero aún hay gente que está menospreciando este tipo. Por supuesto. Ahora, hoy de hecho lo de Lamentaciones 4, que para mi gusto es un capítulo que describe mucho lo que estamos viviendo. Dios, a quienes
culpa de la catástrofe en Israel no es al rey, no es a Sedequías, no es a los perversos, es a los sacerdotes y a los profetas. Y sobre ellos dice, dice claramente, esto pasó por ustedes. Entonces, no estoy diciendo que esto esté ocurriendo precisamente por algo. Sin embargo, hemos visto cómo la iglesia, porque mucha gente me dice, es que esto está pasando por las feministas, esto está pasando por todo el LGTB, por el aborto, o sea, y deberíamos de apuntar un poquito más hacia nosotros como iglesia y poder tomar la responsabilidad como iglesia, que tanto está repitiendo frases como ven tal como eres, Dios te ama tal como eres, cuando la Biblia no dice que te ama tal como eres, sino a pesar de cómo eres. Frases como Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, que la dijo Gandhi. Frases como eres amado, simplemente sin poner un contexto de realmente lo eres, porque la Biblia dice que Dios está irado, o sea, pero la iglesia tiene que corregir muchas de las cosas que hemos hecho mal, y tenemos que mirar que esto de entrada está derribando esa idea errónea de un evangelio que a inicios de año prometía salud, prosperidad, bienestar. Yo recuerdo hombres, no recuerdo, que mandan sus guías proféticas, ¿sí? Y la mandan a principio de año y está la guía profética y ningún profeta previó esto. O sea, todos decían que el año iba a pintar precioso y nadie previó que iba a pasar esto y todo lo que se viene. Entonces, la iglesia por supuesto que debe mirar esto, que el Señor está teniendo una disciplina. Y ahora Pedro queda claro, lo habla hacia el final, pero Pedro nos deja en claro que Dios siempre comienza por su casa. Entonces el Señor, esto lo debemos mirar, qué es lo que nosotros debemos corregir, qué es lo que nosotros deberíamos prevenir para no desviarnos hacia esto, y qué es lo que nosotros deberíamos aprender. Y cada iglesia, cada pastor deberá tomar, y cada creyente deberá tomar, bueno, con esto que estoy viviendo ahora, que estoy pasando en casa, probablemente esto sea algo, ¿sabes qué? Como padre, no estás tomando un tiempo para tus hijos y Dios te quitó el trabajo y te encerró en la casa. Para otros sea para prevenir, no olvides de tus disciplinas espirituales, no olvides esto, y otros para aprender. ¿Sabes qué? Yo lo intentaba hacer pero nunca lo hice, y porque para mí la disciplina del Señor sobre la iglesia, y si no, yo como pastor así lo miro. O sea, si no podemos considerar esto, Dios nos cerró los lugares por semanas o quizá por meses. Dios permitió que los centros de reunión fueran cerrados. La iglesia, evidentemente, sabemos que iglesia formamos todos, pero nuestro centro de reunión, la adoración corporativa, no la vamos a poder hacer, quién sabe hasta cuánto tiempo más. Es complicado. Hay una manera en la que la iglesia debería de entender o mirar en qué están fallando, porque entendemos que cada una de las iglesias, cada una de las personas individualmente tienen que ver esta disciplina de qué forma se está dando para cada uno de nosotros, pero quizás haya gente que diga, no, pues yo no sé ni siquiera cómo mirar si fue correctiva, o hay alguna manera en la que pudiéramos hacer este trabajo de descubrir en qué estoy haciendo mal, ¿no? Bueno, lo que quizás yo pudiera comentar es, obviamente, que no estemos preguntándonos en qué estoy mal, simplemente mirar lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice orad sin cesar, ¿no? La Biblia dice escudriñar la palabra. Bueno, Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ¿no? De que teníamos que escudriñar la palabra. En Timoteo también se nos dice lo mismo. Entonces, hay cosas que la Biblia misma nos dice que tenemos que hacer, que tenemos que procurar. Y a veces Dios usa estos tiempos para que nosotros pudiéramos voltear a ver que no estamos haciéndolo de las formas adecuadas. Yo creo que también este tiempo de distanciamiento social va a hacer que quizás en muchos vean, si son creyentes, van a ver la manera en cómo poder ellos motivarse unos a otros, como dice la Escritura, al amor fraternal y a las buenas obras. Y hoy ya no estamos como en los tiempos de Pablo, que tenían que dar una carta y tardaba mucho tiempo, sino ya estamos todos tan a la mano por las redes sociales. Entonces yo creo que es Dios orquestando este tiempo para que nosotros veamos y valoremos muchas cosas. Por ejemplo, la reunión corporativa como iglesia, pero también el poder orar unos por otros en la distancia, preocuparnos unos por otros. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar este tiempo del coronavirus y cualquier otra circunstancia que Dios quiera mandar? Es poder mirar lo que la Biblia me dice que tengo que hacer y retomarlo y hacerlo una y otra vez. Eso se llama las disciplinas espirituales, ¿no? Okay. A mí me llama la atención que mucha gente ahora mismo está quizás mirando a Dios de manera incorrecta y está pensando en que Dios es malo al respecto.
Pero ¿qué dice la Biblia respecto a Dios al enviar la disciplina? ¿O cómo la gente debe mirar a Dios en este tiempo? ¿En un Dios enojado? ¿O en un Dios que está actuando como un padre amoroso? ¿Cómo debe de ver la iglesia ahora? Si estamos siendo disciplinados, ¿cómo debemos ver a Dios? Pienso yo que aquí es lo que Isra más tarde va a compartir en las redes sociales, se lo van a ver. Pero sí, de hecho la Biblia dice que el mensaje que nosotros predicamos es olor de vida para unos y es olor de muerte para otros. Esto que estamos pasando, al creyente debe entender, Dios me ama. El creyente debe ver, mi Padre me ama y por eso está permitiendo que pase por esto. El incrédulo debe entender, Dios está irado contra mí. ¿Sí? Y Dios me está llamando al arrepentimiento y de alguna forma eso también es una expresión de amor para él, es una invitación a poder ser amado, a poder quitar la ira que está sobre él y a poder ser amado. Pero es importante nosotros no mezclar esto, porque a veces también como creyentes tendemos a decir esto. Alguien se te acerca diciéndote, un vecino que no es creyente, un familiar que no es creyente, oye, por favor, es que mira, estoy sin trabajo, perdí esto, este asunto del virus me está dejando, y no podemos dar una respuesta de estas, de no te preocupes, mira, todo obra para bien. Sí, para el creyente, para él no. Para él puede obrar a bien si se arrepiente, si él mira que tiene un problema mayor con otro virus llamado pecado, que lo está llevando al infierno, y entender, Dios no es malo en ninguna forma. Aun cuando nosotros aquí vemos las palabras del autor de Hebreos, el Señor al que ama disciplina y azota. Podemos ver a Pedro cuando Jesús le dice, Satanás ha pedido sus almas para zarandearlos como al trigo, y yo he rogado al Padre que no falte su fe. Dicho de otro modo, agárrate porque viene la zarandiza. Podemos ver el ejemplo de Job, sí, que Job fue una persona que Dios le dijo, adelante. Podemos ver el ejemplo de Pablo, dice, un emisario de Satanás que me abofetea, que le he pedido 3 veces que me lo quite, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, Dios permite a Satanás. Satanás es otro más de los sirvientes de Dios, y Dios permite muchas veces, y el hombre a veces, en vez de considerar la disciplina del creyente, algunos caen erróneamente en querer reprender al diablo, en querer atarlo, en querer, cuando si fue Dios mismo quien se lo permitió. Y ejemplo claro está en este hombre Guillermo Maldonado, que se paró él con toda la iglesia a decir, se secó el virus, se murió el virus, 3 horitos después había miles de más infectados. ¿Sí? Y no importa si se hubieran parado todos los apóstoles a hacer esto, el resultado es exactamente el mismo. Entonces el creyente debe mirar esto como una forma que Dios le está diciendo, te amo, y por eso estoy permitiendo esto. El incrédulo debe estar viendo esto, como decía C.S. Lewis, como el megáfono de Dios diciéndole, necesitas arrepentirte y necesitas un salvador. En ese sentido, nuestros hermanos, los creyentes, deben de mirar la disciplina que viene de un padre, pero los que no creen en el Señor Jesucristo deben de verlo como un juez, como aquel que va a darle su justa retribución a cada uno y pagará según sus obras, ¿no? En ese momento. La pregunta es, ¿cómo yo puedo identificar o cómo yo puedo pasar de ser de mirar a Dios como un juez a mirarlo como un padre? Porque inclusive hay gente que ahora mismo dice, no, yo creo en el Señor Jesucristo, yo soy hijo de Dios. Y quizás eso no le permite mirar correctamente a Dios y mirar este momento como un momento de oro para que ellos procedan al arrepentimiento, ¿no? Pero ¿cómo podemos mirar si nosotros estamos del lado de esto como un juicio, como un juicio de parte de Dios, y cómo saber que yo estoy del otro lado como recibiendo una disciplina de mi Padre? Por la parte de los incrédulos, creo que esto es lo que el Evangelio responde, es esa pregunta. Lo que el Evangelio inicia primeramente entendiendo quién es Dios. Claro que tienes que saber, tiene que saber la persona que vive sin Dios, sin Cristo, que está en un juicio, que ya la sentencia ha sido dictaminada. Si no te arrepientes en tus pecados morirás, y morirás eternamente separado de mí. Entonces ese es el juicio de Dios hoy contra todas las personas que no se han arrepentido y que no han venido a Cristo Jesús. Entonces claro que tienen que ver y tienen que temblar ante ese Dios glorioso, soberano, santo. Como dice Paul Washer, el problema de nosotros es de que Dios es santo y nosotros no. El problema es que Dios es bueno y nosotros somos malos, y por lo tanto merecemos el justo juicio por nuestros pecados. La persona debe de verse, como lo dicen algunos predicadores, como un mendigo que no tiene nada
y que no puede levantar la mano a Dios diciéndole, esto es injusto, Dios, ¿por qué me mandas esto? Sino simplemente decir, estoy en tus manos. Es decir, la gente tiene que pensar ahora, si yo estoy diciendo, eres injusto por mandar este virus ahora mismo y mi familia está padeciendo, yo estoy padeciendo, es que esta persona no está mirando correctamente a Dios. Exactamente, porque ¿qué otra cosa mereceríamos nosotros sino la condenación y por nuestros pecados contra un Dios que es infinitamente santo? De hecho, el que nosotros estemos respirando, que algunas personas estén respirando hoy, que no han sido infectadas hoy y que gozan de muchas cosas hoy en la tierra, deberían de darle gracias a Dios y correr ante Él, porque Él ha tenido misericordia de preservarle la vida hasta este momento. ¿Para qué? Para que puedan conocer de que están en las manos de un Dios airado. Entonces yo creo que el primer punto del Evangelio es mirar quién es Dios, para entonces poder alzar los ojos al cielo como desesperado, buscando y corriendo a la única opción que Dios ha abierto como un camino, que es Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, y que es solamente a través de Él, ese pecador que merecía el infierno y que no solamente merecía el coronavirus y cualquier otra cosa aquí en la tierra, sino que merece la condenación por sus pecados, ese pecador puede ser perdonado a través de Cristo Jesús. Y la Biblia lo dice, creed en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados. Ese es el mensaje para las personas que nos escuchan. El coronavirus lo que está provocando en todo el mundo, yo creo, en alguna forma, es sensibilizarnos a que en algún momento vamos a morir. Y eso es muy bueno que Dios haya despertado, porque mucha gente vive planeando en el futuro, teniendo cosas que pensar de su escuela, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a planear esto y lo otro, y Dios ahora manda este virus y les hace evidente a todo el mundo, van a morir en algún día. Entonces, yo creo que es muy importante que las personas que nos escuchan, o si tú que nos escuchas no has corrido a Cristo Jesús, es el momento de que vayas a Jesucristo, porque en Él hay esperanza y hay salvación. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es. Creo que la gente es lo que no hemos tenido esta Sí, ¿verdad? es que, perdón que vuelva a lo de Lamentaciones, pero se volvió Está bien. mi libro favorito, casi. En el capítulo 13, el profeta, cuando ve destruida su ciudad, ve destruido todo asolado, él miró cómo a Sedequías lo obligaron a mirar cómo degollaban a sus hijos, supo que le arrancaron los ojos, vio cómo madres cocinaban a sus hijos, y de toda esa desgracia, él dice esto, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Es decir, él veía, es gracia que estemos aquí. Porque lo que Dios debió haber hecho fue habernos consumido a todos. Y esto nosotros tenemos que mirar, en vez de quejarnos, dice en el capítulo 3, que dice, lamentes el hombre en su pecado. O sea, es lo que estamos lamentando. O sea, porque por su misericordia hemos sido consumidos. Porque este mundo ha blasfemado en la cara de Dios y la iglesia ha solapado mucho pecado. Y tomando mucho lo que decía Isra, en Lucas 14 Jesús dijo, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús lo que está diciendo es, considera que viene un rey contra ti y tú no vas a poder contra él. Entonces dice, ¿qué hace él? Sino cuando todavía está lejos, el Señor no está lejos, está cerca. Lo que el hombre debe hacer es enviar una embajada y pedir unas condiciones de paz, una rendición total. Jesús y esto nos recuerda eso, el Señor viene, el Señor va a regresar, y si no viniera antes de que tú murieras, tú vas a morir. Y considera que no vas a poder contra ese rey, y ese rey ahora viene como conquistador, viene a destruir a sus enemigos, viene como juez sobre algunos y vienes como padres o con otros. Entonces todo esto que estamos viendo nos debe servir para recordar eso. Para el creyente, cuando nos postremos delante de él, dice que toda rodilla se doblará. El creyente estará gozoso de doblar su rodilla delante del Dios que le salvó, pero el incrédulo doblará su rodilla aterrorizado de ver al Dios que vivió ignorando toda su vida. Entonces esto Dios lo está permitiendo para llamar la atención del mundo, para corregir a la iglesia también, para instruirla y para prevenirla también. Okay. Me llamaba mucho la atención, el domingo pasado tú decías una frase, no miren, no se preocupen por su circunstancia,
preocúpense por su pecado, ¿no? Sí. O sea, no se lamenten, porque era el texto, no se lamenten por sus circunstancias, lamentense por su pecado, que eso sí tiene Sí. un problema, ¿no? Y bueno, para concluir, creo que ahora entendemos que la disciplina no es solamente ese juicio que pudiera traer Dios sobre la iglesia, porque no es así. Es una disciplina que nos ayuda a mirar que Dios es nuestro Padre, y que algo que me encanta que dice la Escritura es que si no te disciplinas, es que tú no eres hijo, tú eres un bastardo. Así es. Y en ese sentido, si tú tú eres creyente y tú te sientes sin esperanza en medio de esta situación, recuerda algo, tú eres hijo. Tú no eres un bastardo, porque hay gente que ahora mismo quizás no está padeciendo por esta enfermedad, y eso tampoco significa que un creyente nunca se va a enfermar, ¿no? Claro. Sin embargo, es importante que ahora veamos este texto de otra forma y que podamos mirar a nuestro Padre que nos está cuidando y nos está transformando para que seamos como Cristo y que lleguemos a la altura del varón perfecto, ¿no? Así es. Pues simplemente para concluir, algo que quieran decirles, les recomendamos la serie que están llevando Ricardo ahorita con el libro de Lamentaciones. Les invitamos a que entren a la página de la IBEG. Allí se hizo una predicación introductoria y durante esta semana Ricardo ha estado viendo capítulo por capítulo respecto a lo que este libro de Lamentaciones habla. Se lo recomendamos mucho para añadir a este estudio, ¿no? Y pues si no... Yo quisiera terminar simplemente con un texto de Lamentaciones, donde Jeremías dice: invoqué tu nombre desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Y eso es lo que el creyente debe estar seguro, que podemos clamar y el Señor va a venir a decirnos, no temas. Jeremías vio todo destruido y el mensaje de él fue, no temas. Y esto es el mensaje de Jesús para nosotros, no teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Para los incrédulos, sí teman. Sí, ustedes sí teman. Isra. A mí me gusta mucho que una vez Ricardo compartía de que Dios a sus hijos les da siempre lo que necesitan, ¿no? Y esto es lo que necesitamos como iglesia, un coronavirus. Y estaba planeado desde la eternidad, donde Dios dijo, es necesario que yo envíe esto para que mis hijos sean más como mi propio Hijo Jesucristo. Así que aprovechemos este tiempo, iglesia, personas que nos escuchan, creyentes, de cómo poder glorificar a Dios, de cómo poder ser fieles a Dios, de cómo poder animar a otros hermanos, de cómo poder testificar de su palabra. Que no desaprovechemos este tiempo tan valioso o cualquier otra circunstancia que venga a nuestras vidas, sino que veamos que Dios es bueno y está tan decidido a glorificarse a sí mismo que está formándonos a Cristo en nosotros, y eso es lo mejor que pudiéramos desear nosotros. Amén. Pues nos despedimos, gracias por habernos esperado y haber sido pacientes con nosotros. Les recordamos, si quizás por alguna razón no podemos dar otro programa, estaremos anunciándolo vía redes sociales. Sin embargo, te pedimos, déjanos tus comentarios, y si puedes compartir este video, compártelos con tus amigos, familiares. Creo que es un mensaje que la gente tiene que conocer, y si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un próximo programa en Enfoque B. Hasta luego.